Este es un mensaje del pastor Darren Robert, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Si pueden, por favor, volvemos a Juan capítulo 10, en el Evangelio de Juan capítulo 10, para poner el contexto de frente a nuestras mentes. Si nos preparamos, voy a leer Juan capítulo 10 del verso 1. Lo voy a leer hasta el verso 20. Y se recuerdan esta escena maravillosa que regresa a Juan capítulo 8 cuando él decide mostrarse en la celebración de los tabernáculos y él decide tener una confrontación con los líderes religiosos y ellos tratan de apedrearlo y él sana a este hombre nacido ciego. En el capítulo 9, donde sana su aspecto físico y le salva su alma de forma espiritual. En el capítulo 10 es el sermón de todo lo que les ha mostrado del 8 al 10. Capítulo 8 al 10, porque cuando ellos no pueden entender algo, es que no entienden que Jesucristo es el hombre Dios encarnado, el buen pastor, y vamos a leerlo y quiero que en los ojos de tu mente puedas ver esto y volvamos al tiempo bíblico. El Hijo de Dios, en medio de todos estos líderes religiosos enojados, el hombre que ha sido sano, que era ciego, y ahora están sus discípulos con la multitud, y Jesús decide notificarles: ustedes son los falsos apacentadores de Israel, los falsos pastores. Yo he venido a Israel y voy a levantar otros apacentadores, otros pastores a cuidar de ustedes. Este es el sermón, empezando en Juan capítulo 10, verso 1. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Este es un lenguaje figurativo que les hablaba. Pero ellos, los líderes religiosos, no entendieron lo que él decía o lo que había dicho antes. Entonces Jesús, verso 7, le dijo: de nuevo te digo, en verdad te digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no lo hicieron. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado, no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y las mías me conocen. De igual manera el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Noten esto, esta final sección en el verso 19, una división volvió a suscitar entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco, ¿por qué hacéis caso a él? Otros decían: esas no son las palabras de un endemoniado. Pues ¿acaso un endemoniado o un demonio abre los ojos de los ciegos? ¿Él puede hacer eso? Ahora, cuando venimos a Juan 10 en esta mañana, miramos el contexto que está puesto delante de nuestra mente. ¿Y por qué es importante acerca de este servicio dominical? En este domingo anualmente le llamamos el TES. ¿Qué significa TE? El seminario de expositores es el seminario donde yo fui
capacitado y entrenado también Pastor Abe, Daniel Dorfman, y tenemos 6 otros hombres actualmente siendo capacitados en el seminario de expositores. Una vez al año tomamos un domingo y lo apartamos para poner nuestra mente en lo que la iglesia Cornerstone está haciendo, en enseñar a los hombres y capacitarles, entrenarlos para el ministerio. Y esto es crucial cuando venimos a Juan capítulo 10, porque en Juan 10 pone delante de nosotros un paradigma que Jesucristo es el último y el sublime pastor que apacienta nuestras almas. En Juan capítulo 10, Él pone delante a sí mismo como el pastor ideal, el supremo pastor. Y sabemos por el Evangelio de Mateo, que les va a decir a sus discípulos que los futuros pastores voy a enviarlos en la gran comisión a llevar el evangelio al finales de la tierra, y les voy a dar toda la autoridad para hacer esa misión. Y tiene una misión y tiene la autoridad. Pero en ese pasaje no les dice, y yo soy su ejemplo, porque ya tienen Juan 10. Yo te he dicho lo que es un buen pastor. Lo tienen en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Cuando piensa en esos hombres en el principio de la era de la iglesia, y cómo se iba esparciendo de Jerusalén a Judea, alrededor hasta el finales de la tierra, todos los verdaderos apacentadores de almas y pastores, no solo misioneros, y tenían la visión y tenían el ejemplo. De Juan capítulo 10 nos da el ejemplo. ¿Y por qué esto es importante? En el domingo de 10, porque en el seminario de expositores, tal vez tú no lo sabes, pero tú eres parte. Si tú eres una oveja y estás en una iglesia que está comprometida en la capacitación de pastores, no solo queremos que aprendan la parte académica, no solo maestros, queremos que se levanten hombres de entre nosotros que van a ser pastores, que van a cuidar de las ovejas del buen pastor. Y quiero que ustedes sepan, y lo que está en mi corazón, quiero que entiendan que el seminario de expositores es un seminario que no solo está entrenando personas en el aspecto académico, sino está entrenando en la iglesia. Si nunca has estado en un lugar o una iglesia que entrena pastores, ¿estás aquí? Bueno, bienvenido. Y si eres una oveja, tienes pastores que van a practicar contigo, y tú eres la oveja de la práctica. Y eso es algo crítico y crucial, porque típicamente los seminarios solo se enfocan en la academia o en el académico aspecto y tienen sus créditos universitarios. Es importante, ellos tienen 96 créditos universitarios, 3 años de griego y 3 años de hebreo, pero eso es en el aula. Pero no solo queremos que tengan la teoría de ser pastores y los vamos a enviar alrededor del mundo, aquí y en otras partes. Ellos tienen que entender lo que significa cuidar ovejas. Estamos entrenando a apacentadores de ovejas. No todos van a ser pastores al final de su entrenamiento en los 6 años que tienen que estar, y confiamos que Dios les va a dar los dones espirituales para poder enseñar y ser pastores, o solo ser maestros y van a ser usados para Dios. Pero la dirección y el objetivo principal es entrenar hombres que son la imagen misma de lo que dice Juan 10, buenos pastores. Y tuve a nuestro hermano en Jeremías capítulo 3, si escuchaste claramente en el verso 15, Jesús dice algo muy importante. Él le dice a la nación de Israel y a todas las naciones que en algún día en el futuro va a haber un problema, y en Jeremías 23 dice que va a venir el buen pastor. Pero aparte de eso, en Jeremías 3:15, o escúchalo en tu mente, voy a marcar y levantar hombres que van a ser pastores, apacentadores, que apacientan conforme y según mi corazón. Pastores según mi mismo corazón. Dios quiere levantar y marcar hombres que tal vez son imperfectos, que tal vez tienen muchas debilidades en momentos. Ellos no están llamados solo a predicar el evangelio y ser desatados para hacer, si no reflejan lo que dice en Juan capítulo 10 y lo que miramos de Jesucristo. Hombres que nosotros entrenamos, ellos deben enseñar y predicar, y
modelar la sana doctrina, eso es lo que ellos hacen, pero quienes ellos son pastores, son apacentadores. Y en muchos lugares tienes personas que solo enseñan y tienen estos dones, esa capacidad de estar en el púlpito, pero no tienen un ministerio de apacentar, porque ellos son entrenados para poder reflejar lo que es Jesucristo y lo que Él hace y es en el capítulo 10 de Juan. Amada iglesia, con esto, quiero que pongas esto en visión. Tal vez te quedas acá por algunos años y estás en medio de nosotros y voy a amar a estos hombres después del sermón en esta mañana. Vas a conocerlos, vas a conocer a sus familias, vas a conocer a sus hijos. Ustedes van a ser las ovejas de práctica y vas a sufrirles en sus estudios bíblicos. Y mientras ellos poco a poco, algunos van a ser más maduros, pero mucho de ellos va a ser difícil. Y los vas a ver crecer y vas a ver que esos hombres van a ser marcados por Jesucristo, que Dios les va a dar una capacidad sobrenatural para predicar y para liderar y para cuidar y pueden aconsejar y discipular. Y vamos a enviar a esos hombres a algún lugar y alguna gente de ellos van a venir a nuestra iglesia. Ellos van a decir, yo tengo a mi pastor, a tal persona, y tú te vas a asustar y decir, oh sí, me recuerdo cuando los conocí por primera vez, yo me recuerdo los primeros días, y cuando yo estuve en sus estudios bíblicos, y esa persona va a decir, pero sabes, mi pastor es un apacentador que cuida por mí, que me aconseja, me da la comida, la palabra y tiene cuidado delicado en mi corazón. Tú lo vas a escuchar y tú lo vas a pensar, wow, Señor, yo tuve parte en eso, que ese hombre fue capacitado y entrenado en la iglesia Cornerstone, porque eso es la razón por la cual estamos aquí. Y eso es lo que se trata del seminario de expositores, no solo afuera, sino acá. La academia es muy importante, la parte académica es muy importante, pero es tan importante el que ellos sean apacentadores de almas como apacentadores de ovejas, y nos lleva de forma hermosa en el verso 16 al 21, porque hay tanto aquí del Señor Jesús como el buen pastor, el buen apacentador, que es bueno para nosotros pensar en eso. Mientras nosotros capacitamos hombres para el ministerio, vamos a caminar por Juan capítulo 10, verso 16, al final de esta sección. Vamos a caminar a través de las características de un buen pastor de Jesucristo y algunas características de los hombres que estamos entrenando a estos hombres. Deben orar, iglesia, con esto por ellos, y les tienen que dar la respuesta y el feedback, el trasfondo correcto de lo que están haciendo. Tú quieres ver lo que Dios está haciendo en Juan 10 para poder animarles y alentarles a estos hombres trabajando en la obra. Piensa en esto, mientras tú entiendes al buen pastor que es Jesucristo y entiende que Él delega pastores bajo su autoridad y que nosotros entrenamos, y en el cielo durante toda la eternidad vas a encontrar personas que estos hombres que están entrenando aquí van a tener un impacto eterno durante toda la eternidad. Durante todo heaven nos vamos a gozar en esa conexión y amalgama de la obra de Dios, y eres parte de lo que Dios está haciendo en Houston, Texas. Yo tengo parte en eso también. Vamos a este pasaje y vamos a desatar estas tres verdades y los vamos a ver en Jesucristo y los vamos a aplicar a estos hombres. Tres verdades acerca del ministerio de Jesucristo y sus ovejas. El buen pastor, su ministerio es internacional. El buen ministerio del apacentador de las almas es internacional. Miremos de nuevo en el texto, verso 14 y 15. Yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Recuerden el verso 15, esta frase poderosa donde dice que la unidad que tiene el Padre con el buen pastor es la misma que pueden tener las ovejas si caminas en obediencia. De igual manera el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Y las compara a su relación del Padre con Él, con su relación de el pastor con sus ovejas. Y a nuestro punto, el buen pastor, su ministerio es internacional, verso 15. De igual manera Jesús dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, de este rebaño, que significa el rebaño judío, y esas también las debo traer y van a escuchar mi voz y será un solo
rebaño con un solo pastor. Paremos ahí por un momento. Tienes que recordar en tu mente, voy a retroceder un poco, es fácil de pasar por alto estos pasajes que hacen la diferencia entre judíos y gentiles y pensar en el contexto. Jesús es un judío, un hombre judío que le está hablando a personas judías y le está hablando en estas tres celebraciones más importantes judías, el Pentecostés y la Pascua y ahora el servicio de la celebración de los tabernáculos, y se está juntando y está alrededor de congregación de judíos. Todos eran judíos y sus padres eran judíos en un templo judío. Era un judío total en un momento judío y está predicando a judíos. Este rebaño, este redil, y estoy llamando y defendiendo a mis ovejas, que son los judíos, de falsos pastores, que son los líderes religiosos, pero tengo otras ovejas que no son de este redil. Es un ministerio internacional de apacentar ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Esas también, el redil es el redil judío, y esas también son necesarias traerlas, y verán mi voz y serán un solo rebaño, con un solo pastor. Tengo ovejas gentiles que no son judías. Y es interesante, amados, cuando pensamos en esto y empezamos a pensar a través de esto, tienes que bajar la velocidad y ir más lento para poder pensar. Sé que es bastante, pero debemos entender esto. Tú estás aquí, si eres un gentil, si eres no judío, si no eres un judío genético, tal vez tenemos un par de ellos que son judíos genéticos, que son parcial, no conozco a nadie, tal vez tenemos alguno, pero nuestra iglesia es largamente gentiles, solo hay una sola raza, dos grupos, gentiles y judíos. Cuando lees verso 16 y dice que Jesucristo en su propia boca dice de sus labios, yo tengo otras ovejas que son ovejas gentiles. Si tú eres una oveja aquí, Jesucristo se está pensando en ti cuando nombró esto. Tú eres alguna de las otras ovejas, tú eres parte del grupo de personas que estaba pensando, que te conoce por nombre, que en algún momento en un contexto judío alguien iba a predicarte y él te iba a traer a sí mismo. Y es algo que nos hace ser humildes y mansos cuando pensamos en la realidad del ministerio de Jesucristo con otros. Y es interesante cuando pensamos en este pasaje, no solo con esta observación básica, pero el objetivo de Jesucristo entre judíos y gentiles y tenerlos presentes es traer un absoluta unidad sin ninguna falta de cualidad. Vemos en el verso 16, yo tengo otras ovejas que no son de esto. Y noten esto, ellas van a escuchar mi voz, una sola voz, y van a ser un solo rebaño, y van a estar bajo un solo pastor. Y le está diciendo a esta gente que estas otras ovejas que voy a traer, no las voy a evaluar por su raza o su estado socioeconómico, no las voy a evaluar para su melanina, el color de su piel, o toda la cultura que estamos viviendo hoy, que van a estar bajo un solo pastor. Miremos el texto. Van a escuchar mi voz. Cuando lo que pueden unificar es gente que está sometida a la voz de Jesucristo. Y donde viene la unidad, no solo ese aspecto. Tengo una sola voz, un solo grupo de personas. Me trato mi ministerio es acerca de unificar a las personas que están bajo mi voz, que escuchan mi voz, mis ovejas. Es interesante cuando pensamos en este texto un poco más y miremos las implicaciones en nuestra mente. Tengo otras ovejas que voy a poder atraer a mi rebaño. El resto del Nuevo Testamento, si tú eres parte de sus discípulos y estás escuchando, tienes otras ovejas, no solo este rebaño, no solo este redil judíos, tienes otras ovejas que conceptualmente van a pensar, sí, tienen un corazón por las naciones, un corazón misionero, pero ¿qué está hablando? Está hablando de atraer
creyentes gentiles y el resto del Nuevo Testamento, después del libro de Hechos, vas a Hechos capítulo 1 y capítulo 2, los discípulos judíos son introducidos a la idea de que van a ver esta cosa llamada la iglesia y que van a ser parte de ellos, que van a liderarla y que van a enviarles hasta el finales de la tierra y vas a traer esta iglesia, la congregación de las ovejas, pero todavía no entienden lo que significa que va a llamar a todos los gentiles hasta que llegas a Hechos capítulo 10, donde Pedro santifica el tocino. Es un gran pasaje. Se recuerdas que le dice a Pedro: para de poner tanta atención a tus rituales y tu liturgia religiosa judía y tus leyes acerca de la comida. Quiero que vayas y prediques a los gentiles. Y en medio de ese tiempo está este hombre llamado Saulo de Tarso, donde es confrontado en el camino a Tarso. En Hechos 19 le dice: Pablo, tú vas a ser un instrumento para llevar mi evangelio a los gentiles. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, uno es porque nos da la perspectiva correcta y una mira al corazón de Jesucristo para las naciones. No solo tiene promesas para los judíos, las cuales va a cumplir, pero tiene un corazón para las naciones y promesas para ellos. ¿Y por qué es importante para nosotros en el servicio especial para ti? Es porque estamos capacitando pastores apacentadores que van a llevar la palabra y la voz de Jesucristo, que van a salir de medio de nosotros para poder traer otras ovejas en el redil. Él la está llamando, si la está llevando para sí mismo, si los va a enviar para que sean salvas. Esto es algo muy importante cuando pienso, y me encanta amar en Houston, y lo que más me sorprende, ¿cuántas naciones hay aquí? En nuestra iglesia solamente, la última vez que conté, tenemos 39 naciones representadas en la iglesia Cornerstone, iglesia bíblica. Un solo pastor, Jesucristo, una sola voz, nos lleva a todos nosotros y Él nos unifica. Inclusive tenemos diferentes trasfondos culturales y también vamos a tener gente de otros países y otras naciones que van a venir acá, y el Señor los va a salvar y los va a santificar y les va a poner la mano en el hombro para el ministerio, y los vamos a entrenar acá y los vamos a enviar alrededor del mundo para poder cumplir, verso 16, que Jesucristo está llamando sus otras ovejas y los vamos a enviar, y tú tienes la oportunidad y el privilegio de que Dios Todopoderoso cumpla esta promesa en la iglesia Cornerstone. Es algo maravilloso. Ahora, todo eso puesto en mente, no podemos evitar este punto de vista. Jesús está hablando su obra soberana y su poder sobre la elección. Él tiene ovejas en su mente que aún no son ovejas, pero las llama ovejas. No pierdas eso de vista. Tenemos que hablar acerca de eso. Una sección muy importante acerca de la soberanía de Dios y su divina elección acerca de las ovejas que pertenecen a su rebaño. Eso no es teoría, no son ovejas potencialmente que tal vez lo van a hacer. No, son ovejas reales. Este es el ministerio internacional. Él las conoce en ese momento. En verso 16. Yo tengo otras ovejas. Yo las poseyo en ese momento. Ellas no lo saben aún. Ellas pertenecen a mí, van a ser mías. Voy a enviar mi palabra, voy a enviar pastores que las apacenten y las voy a llamar a mi rebaño. Inclusive mientras hablo, sé quiénes son y las conozco por nombre. Y de hecho, si estás aquí, tu nombre va a estar en la mente del Dios Todopoderoso de Jesucristo. Tengo otras ovejas, no es potencial. La palabra acá que está hablando no solo judías. Yo las debo traer, me es necesario. Él está cumpliendo la profecía acerca de los cuales ha elegido. Ellos son míos, debo traerlas a mí. Es mi obligación. Y no que no van a responder, y que van a responder tal vez o no, tal vez como se sientan. Y ellas oirán mi voz y serán un solo rebaño. Y yo seré su pastor y serán mis ovejas. Es absolutamente la garantía de la soberanía de Dios, las cuales Él ha llamado que aún no han venido a Él. Jesús le dijo a Pablo acerca de esto en Hechos capítulo 15, cuando él está a punto de dejar Corinto y tiene esa visión, y Jesús le dice a Pablo en Hechos 15,
9 dice, no tengas miedo, ve y predicas porque yo estaré contigo. Verso 10 de Hechos capítulo 15, sabe que te van a atacar porque yo tengo muchos en esta ciudad. Jesús ya tiene a las personas marcadas que van a responder a su evangelio. Tal vez no van a responder rápidamente y van a necesitar multiplicidad de presentaciones del evangelio, pero él conoce muy bien. Y el griego acá es muy específico, no podemos evitarlo. Verso 16. Yo debo traerlas acá. Diago, las debo traer como mi objetivo principal y apuntar hacia ellas, porque serán mías y son mías. Las llevo a llamar y van a venir y yo seré su pastor y serán mis ovejas y las voy a obtener porque son mías. Pero note, Jesús no utiliza el cayado o la vara o manipularles o doblarles la pata. ¿Cómo Jesús va a traer sus ovejas? Voy a traerlas con mi voz, con mi palabra. Una persona puede tener todo tipo de experiencias y emociones, puede tener todo tipo de cosas que lo va a salvar. Si no tienen un encuentro con la voz de Cristo, no son de su rebaño. La escritura usada por el Espíritu de Dios que utiliza para salvar. Y quiero que pienses en esto, en tu propia conversión. Estaba pensando en esto esta semana y estaba pensando en entrenar hombres que van a amplificar la voz de Cristo a los perdidos. No solo la voz de Jesucristo es la única voz que quiere tu atención. Piensa cuando Dios te salvó. Jesús te tenía en mente y Él empezó a buscarte. No solo era la única voz en tu vida, tenías falsas ideologías, falsas enseñanzas. Tal vez estabas en un lugar donde se predicaba la palabra, pero a medias, y era pantanosa la descripción de la escritura, y había confusión, y estabas lleno del mundo. Y también tenías amistades, gente que te estaban llamando y robando tu atención para que pierdas el enfoque, y tenías cosas de tu pasado, de tu historia, tal vez tu familia, de tu propia biografía, de tu vida, y tenías todas estas voces en mente que querían tu atención, sin mencionar la voz más fuerte en tu vida, era la voz dentro de ti que era para que no vinieras al Señor. Mira lo que dice el Salmo, dice, la caída del no creyente dice que no, la necedad del no creyente dice que no hay Dios. ¿Sabes de que Dios predica un sermón delante de ti? Pero el mundo también predica un sermón que dice, no creas en Dios, vive para tus propios placeres, vive para ti mismo, el yo primero, todo el día, todo el tiempo. El corazón perverso está predicándote un sermón a ti mismo para vivir para ti. Y en medio de todo eso, Jesús dice, yo te tenía en mi mente, te tenía en mi corazón y te estaba atrayendo a mí. Te estaba persiguiendo y mi voz era aún más fuerte y penetró a ti, cambié tu naturaleza y te llamé a mí mismo. Tú eres mi oveja y cuando yo tengo una oveja la traigo a mí y viene el final de la historia. Si eres salvo en esta mañana, no es porque eres inteligente o muy sabio o sofisticado o alguien te enseñó mejor o tienes un mejor trasfondo, porque Jesús le bajó el volumen a todas las voces y su voz era más fuerte y te sometiste a su voz porque eres parte de su rebaño. Punto final. Tal vez era un predicador, tal vez una situación que estaba roto, pero era Jesús que indicaba la voz en tu vida. ¿Por qué pensamos en eso? Ahora pensemos, ¿por qué entrenamos a hombres? Romanos 10, ¿cómo van a escuchar si no hay un predicador? Porque alguien tiene que predicar la palabra de Dios, tienen que conocer la palabra, tienen que conocer el griego, tienen que conocer el hebreo, tienen que estar en el texto de la escritura y tienen que ser dispuestos para poder hablar y darle gloria a Dios, no para sí mismo. Cada vez que abran su voz, lo que escuchan es la voz de Cristo. Y por eso tenemos que entrenar hombres aquí que puedan manejar y entender la palabra de Dios y refinar sus herramientas para que puedan escuchar la palabra de Dios y las personas sean salvas. Ahora, cuando empezamos a hablar de la soberanía de Dios en salvación y Él teniendo ovejas
ya en su mente que las va a llamar para ser parte de su rebaño, nos ponemos nerviosos y tal vez podemos meternos en problemas. Y el problema no es teológico. Nuestro problema es acerca de relación. Empezamos a tener problemas con nuestras relaciones. Pensé en mis propios hijos. Tal vez son personas que Jesucristo está orando por ellos, están en la mente de Jesucristo. Estás pensando en familiares, gente que tú amas, gente que conoces, gente que tal vez son parte de mi vida, son parte del rebaño de Dios y no lo son. Tal vez las personas que le predico el evangelio 18,000 veces y parece que se arrepienten y endurece su corazón, tal vez la palabra de Dios no va a entrar y nosotros sentimos la carga espiritual en la predestinación y la elección divina de Dios y todos estos temas. ¿Por qué hacemos eso? ¿Qué hacemos en pasajes como estos? Tengo otras ovejas que ya me conocen y ellas no lo saben, pero ya son mías. ¿Cómo lidiamos con eso? Hay dos cosas. Una es, ese es el departamento de Dios, eso le pertenece a Dios, Él es bueno, Él es fiel, conoce a sus ovejas y siempre va a hacer lo que es correcto. Pero Dios no nos deja ahí, no nos deja como a las afueras y que no vamos a poder entender a la expectativa y nos sentamos ahí como máquinas automatizadas. Quiero que conozca mi corazón y mi corazón es que como un buen pastor apacentador, estoy buscando las ovejas, soy cautivante, las estoy persiguiendo y las voy a traer a mí. Y Él es el mejor pastor y busca las ovejas que están perdidas. Miremos en Mateo 9, que estaban sin pastor. Cuando empezamos a tener problemas con la doctrina de elección y empieza a venir a nuestra mente corazones y caras y rostros de personas que amamos, vamos a Mateo 9 y miremos al corazón de Cristo por las ovejas perdidas. Y utiliza esta metáfora de ovejas que están perdidas o errantes. Pero el principio continúa, Mateo 9. Y es donde debes apacentar tu propio corazón con la palabra de Dios, porque siempre nos da la respuesta. Cuando venimos a la dinámica de la divina elección y la predestinación, Él tiene ovejas que aún no son salvas. Lo que quiere que miramos, sí, es su plan soberano, pero quiero que tú conozcas mi corazón. Miremos en Mateo 9. Esto es fenomenal, me encanta y amo esto. Verso 35. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y miren el verso 36, está modificando. Y viendo, mientras él está predicando, y el participio es esto, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. La compasión acá es la palabra cuando estás tan profundamente que lo sientes en tu estómago, en tus entrañas, cuando tu corazón se cae o está roto y sientes un vértigo dentro de ti. ¿Sabes lo que me rompe mi corazón cuando estoy predicando y proclamando como el buen pastor? Miremos acá. Porque verso 36, y viendo esta multitud, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tenían pastor, apacentador. Esto es lo que debes entender acerca de Cristo. Mientras tienen aliento en sus vidas y oxígeno en sus pulmones, son gente que pueden ser rescatadas. Lo que dice Mateo 9 es como Juan 10. ¿Qué es lo que hacemos, amados, cuando pensamos en personas errantes, perdidas en el pecado, en su propia naturaleza de rebelión y en la depravidad de su estado fuera de Dios? Y dice a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su obra. Iglesia Cornerstone, deben estar orando por estos hombres. Debe estar orando que los hombres que voy a traer acá, que Dios va a levantar muchos más como ellos, porque van a ser apacentadores y van a ser obreros de la mies de Dios, porque el corazón de Jesucristo está roto por las misiones y tiene un corazón misionero por el perdido, y es por eso que entrenamos hombres, porque no hay otra opción para nosotros. Es el trabajo de la iglesia, capacitar a los hombres. Nos ayuda en la institución, pero debemos orar y enviarlos. Si tú no eres una persona que va a ir, tú eres un enviador y una persona que ora. ¿Y por qué estoy escuchando un sermón para acerca de entrenar a hombres para el ministerio? Porque debes orar por las naciones y por las ovejas perdidas y orar por los cuales el Señor Jesús está yendo. Regresemos a Juan 10. Algunos puedan decir en este momento: bueno, pero ¿cuál es el punto del evangelismo?
Si Jesús tiene ovejas que son de Él y esas pertenecen a Él y las conoce por nombre y las va a llamar y no se van a resistir a su llamado, ¿por qué ir y evangelizar? ¿Cuál es el punto de las misiones? ¿Cuál es el punto de capacitar hombres en el ministerio y enviarles? Yo diría, en respuesta a eso, no porque, ¿por qué no lo harías? No para qué lo harías, sino por qué lo harías. El éxito y la garantía de el evangelismo, yo sé, porque en Apocalipsis 5 dice que viene gente de toda tribu y nación al reino de los cielos. Él tiene ovejas, yo voy con confianza de que Él va a salvar. Es una victoria garantizada. Tenemos que creer esto y tenemos que ir, porque dice acá en la Escritura que sus ovejas van a venir a Él. ¿Qué es lo que significa para nosotros al capacitar y entrenar hombres para el ministerio? Nosotros queremos que los hombres que entrenamos tengan un corazón para las naciones internacionales. Pero cuando Dios salva a estas personas y les llama a sí mismo, no solo queremos que tengan un profesor de Biblia, un maestro de Biblia, sino alguien que se ocupe de sus almas y las cuide. Años atrás estaba hablando a este amigo que me dijo algo en estas líneas. Yo amo el aprender la Biblia y me gustaría traducir la Biblia, pero no quiero ser pastor o un apacentador de almas. Y yo les dije a este hombre, y muchos de nosotros le dijimos, éramos amigos de él, entonces, ¿qué vas a hacer si alguien salva a alguien en tu traducción bíblica? ¿Quién lo va a apacentar? ¿Quién lo va a pastorear? ¿Quién lo va a discipular? ¿Quién va a cuidar de su alma? Si es todo lo que quieres, entonces debes traer a un pastor apacentador, no solo para salvarles, pero ver que son santificados y crecen. No solo quiere salvarles y quieren que vayan en camino hasta estar con su pastor eterno, Jesucristo. John MacArthur dice esto acerca de los buenos pastores, apacentadores. Los pastores no son llamados a la cultura. Nosotros no somos llamados a los inconversos. Se nos ha encomendado alimentar los rebaños que puedan crecer espiritualmente. Estamos llamados a servir al pueblo redimido de Dios como un agente de santificación y protección. La medida de la efectividad de un hombre en el ministerio no es el número de personas en su congregación cada semana, sino la semejanza de Cristo en su congregación. Esta doctrina de la santificación define nuestro ministerio. Estamos a favor de la santificación del pueblo de Dios, trabajo progresivo y de por vida. Es por eso que lo hacemos. Es el trabajo al que estamos llamados. Cuando Jesucristo dice que Él tiene ovejas, Él espera que nosotros cuidemos de ellas como apacentadores de sus almas. Debemos entrenar hombres santos y ponerlos a prueba. Ustedes son los cuales ellos van a empezar a practicar y van a crecer, y para verte crecer en tu santificación y en la de ellos. Regresemos a Juan capítulo 10, el primer punto. El buen pastor tiene un ministerio internacional. Segundo, el buen pastor ministerio es voluntario. No solo es internacional, pero es voluntario. Vamos a ver las implicaciones para nuestros hombres que están siendo entrenados. Notemos verso 17 y 18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. La primera vez que lo leemos es como raro y es una frase un poco extraña cuando lo dice. En este otro pasaje, por esta razón, verso 18, el Padre me ama. Lo primero que debemos decir acerca de eso, acerca de este pasaje, no solo está diciendo la única razón que el Padre me ama. Esta es una de las razones por las cuales el Padre me ama. Y debemos preguntarnos la pregunta, ¿por qué dice el Padre ama al Hijo basado en lo que hace? No, Él tiene una relación eterna, coexistencia desde antes de la fundación del universo y que fuera creada la materia. Sí, Juan 1:1 lo dice, pero lo que está diciendo acá, que estos líderes religiosos, los discípulos, el hombre que nació ciego y todos los que escuchaban y nosotros, Jesús, el Hijo, quiere que
entiendan las personas que Dios el Padre ama la obediencia. Al final del 18, nótenlo, este mandamiento recibido de mi Padre. Jesús está diciendo, la manera más grande del amor que le tengo a mi Padre es obedecer el mandamiento de mi Padre y voluntariamente dando su vida para entregarse como sacrificio, y es por lo que el Padre le pidió que hiciera. Y cuando dice que me ama por esta razón, no es la única razón, pero es para que nosotros entendamos, y lo dije la semana pasada en el sermón, Dios el Padre ama al Hijo y Dios el Hijo obedece y el Padre se complace y el Hijo lo honra. Pero hay algo también importante, noten este ministerio voluntario es fascinante. Jesús no solo entrega su vida, sino que la toma a sí mismo. No solo no entiende la resurrección, pero Jesús lo habla acá. Verso 17, por eso mi Padre me ama, porque no solo doy mi vida, yo doy mi vida, pero en el texto griego hay una cláusula de próspero, sino de propósito. Él muere no solo para morir, para la cláusula de propósito, para tomarla de nuevo, para ser levantado en los muertos. La autoridad para poner su vida es su propia voluntad, lo hizo voluntariamente y voluntariamente toma su vida y resucita. En el momento que voy a morir, la entrego voluntariamente siendo clavado a un árbol, y cuando tome la ira de Dios en mi vida y muera, y lo hago voluntariamente, nadie me fuerza a hacer esto. No solo eso, voluntariamente me levantaré entre los muertos, voy a traer mi propia vida, moriré por el propósito para poder ser resucitado. No, el evangelio no termina en la cruz. Cuando predicamos el evangelio y hablamos acerca del pecado y ponemos a las personas delante de la santidad de Dios y la necesidad de un Salvador que lo redime y este sacrificio tan importante, pero no terminamos solo en eso, sino avanza la resurrección. La cruz son buenas noticias porque Jesucristo se levanta entre los muertos, resucita, y no lo hizo por ninguna otra autoridad, sino por la misma de Él. Su misma autoridad. Esto es algo profundo de pensar, que Jesucristo soberanamente y voluntariamente pone su vida en la tumba y soberanamente se levanta entre los muertos. Cuando predicamos el evangelio podemos decir esto: Jesucristo, tú eres tu Salvador, eres un pecador y vas a ir al infierno si no te arrepientes y pones toda tu fe en Él. Pero Jesucristo, enviado por Dios, es el amor de Dios en persona, y Él voluntariamente entregó su vida y permitió que fuera ejecutado en la cruz, pero no solo paró ahí, sufrió voluntariamente, y todopoderoso Dios mismo se levantó entre los muertos, y esa es su voluntad, y ese es Jesucristo que te está llamando a adorarle, y ese es un Salvador todopoderoso. Es algo maravilloso, fantástico pensar toda voluntad para entregar su vida y tomarla. Nadie toma mi vida, sino yo de mi propia voluntad la ponga, y tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí mi Padre, y todo empieza y venida. Mi Padre me dijo que lo hiciera y lo voy a hacer. Y por eso en verso 19, se recuerda al final de Juan capítulo 19, se recuerdan, Pilatos le dice: yo tengo la autoridad, y la autoridad que tienes ahorita Dios te la ha dado. Y bueno, y ni siquiera te ves como una persona mala, tal vez eres alguien peor. Le dice Pilato en Juan 19, Jesús le dice: tú no tienes autoridad sobre mí si no haya sido dado por el Padre. Este es el plan mío y el plan de la deidad durante el principio hasta el final. Ese es el ministerio de Jesucristo en la cruz y la resurrección. ¿Cómo esto se aplica al ministerio? ¿No te suena como familiar este lenguaje? Entregar tu vida voluntariamente. Primera de Pedro 5 le dice a futuros pastores, apacentadores: exhorto a ancianos, y le dice, Primera de Pedro 5, no debajo, Primera de Pedro 5:2, sino voluntariamente, no siendo obligados.
no para ganar dinero, avaricia el dinero, sino sinceros deseos, estar siendo un ejemplo. Jesús es el último y mayor ejemplo de un apacentador de almas. Él voluntariamente entregó su vida y de la misma manera entrenamos hombres, capacitamos hombres en la iglesia con esto. ¿No quieres ver una persona enojada o alguien que está sufriendo o alguien que es gruñón, que está quejándose y está diciendo qué tan difícil es todo eso y cómo lo debes apreciar porque su vida es tan difícil? Es voluntario. Fue llamado a hacerlo, fue entregado los dones, dado la capacidad sobrenatural de hacerlos y dado por Dios, la gracia de Dios ha sido dada a él para que la iglesia lo cuide. Es voluntario, nadie le está forzando a hacer, no puede hacer nada más. De forma voluntaria, es como su Salvador en eso. Recuérdense en Jeremías 3:15, voy a levantar pastores conforme a mi corazón, que van a amar a las ovejas. Y me encanta que Él va a levantar pastores, porque tú eres una oveja. Y yo también, por el Señor, soy muy difícil, soy una oveja muy difícil. Tienen que pastorearme todo el tiempo, apacentar mi alma. Como una oveja va a llevar a su pastor a ser impaciente cuando el Señor nos cuida con tanta ternura? Por eso somos levantando hombres que son apacentados y cuidados por Jesucristo para poder cuidar de las ovejas. Sir Kurt Ferguson dice acerca de este tema: hay muy pocas cosas que descalifican más a un pastor o anciano que cuando hemos perdido la voluntad de seguir sirviendo. Como un burro simplemente comienza a beber, no hay gozo en ello. Ya no está apacentando, ya no es pastor. Bueno, volvemos a nuestro esquema. El ministerio del buen pastor es internacional. Es como cuida las ovejas. Es internacional el buen ministerio del buen pastor y es voluntario. Y queremos hombres hacerlo y sacrificarse voluntariamente. El ministerio de los buenos pastores es controvertido, es internacional, voluntario y controversial. Noten lo que pasa en el verso 19. Jesús para de hablar un momento y les da un momento para que respiren y una controversia se desata. Verso 19. Se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco, ¿por qué hacéis caso? La palabra acá, verso 19, por división es esquisma, como esquizofrenia, la idea de como un terremoto que rompe una gran división entre ellos, un esquismo. Y noten al final, no son las palabras de alguien endemoniado. Un endemoniado no puede darle la vista a un ciego, lo puede hacer. El ministerio de Jesucristo es controversial y polariza a la gente, los pone en diferentes bandos. Piensa en esto, amados míos, es siempre el caso cuando la palabra de Dios es predicada. Alguien endurece su corazón y alguien hace su corazón más blando. Como predicador, pastor, yo sé que cuando predica la palabra de Dios de forma fiel, que al final voy a tener una buena relación con ovejas, pero cabras y lobos no les voy a agradar, y está bien. No quiero eso, quiero que Dios salve a las cabras y a los lobos, pero sé que la realidad de la palabra de Dios es tan penetrante y corta tanto que si un hombre está predicando fielmente la palabra de Dios va a ser tomada como una espada por el Espíritu de Dios y va a cortar las conciencias, y la gente que no quiere agradar a Dios va a estar enojados porque les convence y van a estar llenos de vergüenza. Y cuando no te puedes enojar a Dios, vas a enojarte con el mensajero. Y en este momento están enojados con Jesús, el mensajero de Dios Padre. Verso 19, porque sus palabras, la palabra de Dios es polarizante, siempre corta y divide y separa a las personas. Amados, si nosotros vamos a entrenar hombres para el ministerio y vamos a entrenar hombres en el ministerio, no solo podemos entrenar hombres débiles, no podemos hacer eso, tienen que ser fuertes, valientes, llenos de coraje santo para hacer su obra, no débiles o gallinas. En ese sentido, tienen que ser hombres de voluntad, de valentía, de coraje, hombres que están dispuestos a no ser populares en medio del cisma y la división que trae la palabra, y cuidar a las ovejas, y las ovejas van a ser edificadas, y personas que no aman la palabra de Dios van a ser ofendidas, porque siempre le pasaba a Jesucristo, era su ministerio. J. Gerson dice,
Una vez más, los hombres nos dicen que nuestra predicación debe ser positiva y no negativa, que no podemos predicar la verdad sin atacar el error. Pero si seguimos ese consejo, tendremos que cerrar nuestra Biblia y abandonar sus enseñanzas. El Nuevo Testamento es un libro polémico, casi de principio a fin. Es cuando los hombres se han sentido obligados a tomar una posición contra el error, que se han elevado a las alturas realmente los grandes en la celebración de la verdad. Los pastores no son peleadores o guerreros, pero van a pelear por las ovejas, y vamos a entrenar hombres que apacentan, deben cuidar y proteger las ovejas. Es un campo de batalla. Satanás odia el ministerio de Jesucristo y debemos mantenernos como Jesucristo, pararnos firmes en la verdad. No queremos apacentadores que van a predicar lo que todos les gusta escuchar. Tú quieres una persona que va a predicar la verdad. Queremos que hombres se levanten, que pregunten la bondad de Dios y la verdad de Dios, y que Dios haga la obra. El ministerio es controversial. Vamos a terminar ahí en este pasaje por este día. Y la próxima semana, cuando terminemos algunos meses y algunos meses después, lo van a tratar de matar. Pero quiero terminar con esto. Vamos a llamar a nuestros hombres que están estudiando para orar con ellos, y vamos a orar. Pero quiero leer a los hombres que están siendo entrenados, y quiero ponerlo en tu conciencia al terminar nuestro tiempo. Salmo 78, 70, 72 dice: Él escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos, para apacentar y pastorear a Jacob su pueblo, Israel y su heredad. Y escuchen esto: y él los pastoreó los apacentó según la integridad de su corazón, y los guió con la destreza de sus manos, la destreza de manos apacentadores pastorales. Vamos a orar. Ustedes que están siendo entrenados, todos los que me escuchas, tal vez estás escuchando y estás pensando ir al ministerio. David era efectivo en su pastoreo porque actuó con integridad, porque David sabía que también había sido cuidado por su apacentador, Jesucristo, el buen pastor, y cuando fue y cuidó las buenas ovejas, como un buen pastor, era fácil porque lo cuidó. Quiero decirle esto a los hombres que están en entrenamiento: cuando conoces y caminas cerca del buen pastor, vas a poder aprender cómo cuidar a las ovejas. A la distancia tienes al buen pastor, no vas a poder cuidar a las ovejas. Empieza en el hogar. ¿Quién es un hombre en el hogar? Es realmente quién es. ¿Cómo cuidas y apacentas en el hogar? Empieza con esa esfera de influencia. ¿Cómo cuidas a tu familia? Y se va a resultar cómo cuidas al rebaño de Dios. Quiero exhortarte, hombres, cuando piensas en el ministerio y ser entrenados en este año, el semestre empieza en esta semana. Dios no solo le importa que tengas buenas y tengas todos tus homenajes académicos, pero cuida de tu corazón y vas a ser un buen pastor, porque eso es lo que te va a hacer útil. Como Jesucristo, oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad para entrenar hombres en la iglesia Cornerstone. Gracias por sus esposas y sus sacrificios. Gracias, Señor, porque están personas que están aprendiendo acerca del seminario de expositores. Gracias porque son ovejas que aman las ovejas, Señor. Te pido, Señor, que van a tener iglesias que les aman también y les cuidan. Te pido, Señor, que estos hombres van a tener corazones internacionales para llevar el evangelio y voluntariamente sacrificarte, y van a estar bien y seguros en la controversia. Y pedamos, Señor, mientras cantamos, Señor, oro que estos hombres sean animados, saben que son amados por esta iglesia y queremos apoyarles y que el evangelio se expanda. En tu nombre oramos. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web CBC Katy. La palabra Katy se escribe KATY.org,